Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 1 de septiembre del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos». Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: «Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre». Audioreflexión Misa del domingo 1 de septiembre del 2024. Este domingo, Dios nos habla de lo importante que es seguir sus mandamientos, ponerlos en práctica, sin añadir ni quitarles nada. En la segunda lectura, nos dice que aceptemos dócilmente la palabra que ha sido sembrada en cada uno de nosotros y es capaz de salvarnos. También el apóstol Santiago nos advierte acerca de que de nada sirve escuchar la palabra de Dios, si no se pone en práctica. Por último, en el Evangelio, Jesús hace una denuncia a los fariseos, ya que a pesar de que Moisés les advirtió que no agregaran ni quitaran nada a los mandamientos, ellos le agregaron a los 10 mandamientos más de 600 tradiciones, las cuales terminaron por ser más importantes que los mandatos dados por Dios. Y los fariseos se justificaban cumpliendo con las tradiciones, para no cumplir los mandatos de Dios. Cristo acusa a los fariseos de aparentar ser buenos, de parecer ser buenos, cumpliendo las tradiciones, pero de no serlo en la realidad por no cumplir al pie de la letra los mandatos de Dios. Por eso les recuerda las palabras del profeta Isaías, diciéndoles: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Primera lectura. Deuteronomio.
En la primera lectura se nos invita a escuchar los mandatos de Dios y a ponerlos en práctica para poder así vivir y entrar al reino de Dios. La lengua hebrea no distingue entre palabra y hecho. Y por eso no se puede separar el escuchar del hacer, ni el hacer del escuchar. El decálogo es llamado las 10 palabras que hay que escuchar y poner en práctica. Mientras que los otros pueblos se rigen por leyes y preceptos surgidos de la sabiduría y de la voluntad humana, el decálogo goza de la sabiduría del mismo Dios. Por lo tanto, si Dios es perfecto, los 10 mandamientos son perfectos. Y por eso se nos advierte que no añadamos, ni quitemos nada a los mandatos de Dios. Esa fue la tentación en que cayeron los fariseos, quienes le agregaron más de 600 mandatos a los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Por eso Cristo en el Evangelio les va a reprender. Esta ha sido siempre la tentación del hombre, ya sea por soberbia, por conveniencia, por comodidad, por egoísmo, por ignorancia, o por lo que sea. ¿Cuántas personas en la actualidad creen que los mandatos de Dios pueden ser cambiados, conforme va cambiando la moda, o se van adaptando a sus circunstancias? Y que lo que fue pecado ayer, hoy ya no es pecado, porque ya pasó de moda. Un ejemplo muy claro lo tenemos con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que Dios establece claramente que están prohibidas, en su palabra, en Tesalonicenses 4:3 y que muchos jóvenes consideran que ese mandato ya pasó de moda. U otras personas que creen que los mandamientos son solo para los que les rodean, pero no para ellos. Un ejemplo sería el papá que le dice a su hijo que tomar, fumar, ver pornografía, es algo prohibido por Dios, pero solo para los niños y los jóvenes, pero para los adultos como él, no. Como si Dios hubiera dado mandamientos para niños de 0 a 10 años, otros para jóvenes de 11 a 18 y otros para adultos. No te engañes, lo que está prohibido para tu hijo de 10 años, está prohibido también para ti. Ten mucho cuidado, y no pretendas hacer un Dios a tu imagen y semejanza. Eso fue lo que quiso hacer Satanás hace mucho tiempo y terminó en el infierno. Otras personas prefieren darle a Dios miles de cosas, antes que darle lo que Dios les está pidiendo. En Mateo 7:21, el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Un ejemplo que siempre me ha servido para explicar lo anterior es el siguiente. Imagínese que usted está cocinando, y manda a su hijo a la tienda a que le traiga 1 kilo de jitomates. Su hijo, pequeño, distraído y no le gustan mucho los jitomates, va y le trae 1 kilo de jícamas, 1 kilo de pepinos y 1 kilo de zanahoria, pero el kilo de jitomates no se lo trae. ¿Qué va a hacer usted con su hijo? ¿A reprenderle o a felicitarle? Lógicamente a reprenderle y decirle: hijo, me hiciste perder tiempo y dinero y no me trajiste lo que yo te encargué. Bueno, pues eso mismo nos va a decir Dios al final de los tiempos. Qué bueno, hijo, me diste todo lo que se te antojó, pero jamás te tomaste la molestia de escucharme y de preguntarme yo qué quería. Y si me escuchaste, me juzgaste de loco, porque lo que te pedía no convenía a tus intereses y me lo cambiaste por lo que a ti te dio la gana. Así es que idos de aquí, malditos de mi padre, no lo conozco. Por eso el Señor nos dice en esta lectura que la sabiduría y la prudencia están en guardar y cumplir los mandatos de Dios tal cual Dios nos los ha revelado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura, libro del Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y 14. Estos mandamientos que yo te doy, no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya la tienes en la boca y la sabes de memoria y solo hace falta ponerla en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice un dicho muy antiguo que Dios jamás le va a decir a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Mucho menos le va a decir al hombre que cumpla sus mandatos, si estuvieran más allá de sus posibilidades y de sus fuerzas. Muchos adultos, estamos como nuestros hijos, que cuando les pedimos que dejen de ver la televisión para que se pongan a hacer sus tareas no oyen o no entienden qué les estamos diciendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando Dios nos dice la mies es mucha, y los trabajadores pocos. Pregúntale a la mayoría de católicos que no están trabajando para la extensión del reino. ¿Por qué no responden al llamado de Dios? Y te van a decir que porque no escucharon, porque no entendieron a qué se refería ese texto, porque no creyeron que el llamado era para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se van a justificar con 1 y 1000 pretextos, para no responder activamente al llamado de Dios. ¿Cuál es tu pretexto para no cumplir con los mandatos de Dios? Desgraciadamente, en el cielo, los pretextos y las excusas no sirven para nada, porque son mentiras y engaños y Cristo es camino de verdad.
Muchas personas, cuando no quieren escuchar la palabra de Dios, porque la palabra viene a decirles algo que va en contra de sus intereses personales, van y preguntan a todos los que se encuentran qué tengo que hacer en tal o cual caso, buscando quien les dé por su lado. Por eso, siempre que tengas la tentación de saber qué debes de hacer en tal o cual ocasión, no le preguntes a los demás, pregúntale directamente a Dios. Señor Jesús, en este caso, ¿a ti qué te gustaría que yo hiciera? Y vas a ver cómo rápido nuestro Señor Jesucristo te hace llegar la respuesta, a través de su Espíritu Santo. La mayoría de veces, esa respuesta no va a ir de acuerdo a nuestros intereses, pero ahí está la prudencia, la sabiduría, para negarnos a nosotros mismos y obedecer los mandatos de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 3. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son pesados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amar a Dios, es creer en Dios, es esperar en Dios. Es saber que nadie, fuera de Dios, puede guiarnos o conducirnos a la salvación. Por eso, el amar a Dios debe traducirse en obedecer y cumplir sus mandamientos. Yo recuerdo cuando fui a Oaxaca, a visitar las ruinas de Monte Albán, el guía nos invitó a meternos en un túnel que comunicaba una pirámide con otra por debajo de la tierra. Pero nos advirtió que teníamos que seguir al pie de la letra sus instrucciones, porque el túnel era un laberinto muy peligroso y podríamos perdernos. Aparte, había algunas áreas falsas donde se desprendía la tierra con facilidad y algunos hoyos donde podríamos caer y lastimarnos y salir seriamente heridos. Lógicamente, todos los que accedimos a la invitación, obedecimos al pie de la letra las instrucciones del guía, y gracias a Dios no hubo ningún percance. Pero ¿qué hubiera pasado si alguno de los turistas se hubiera querido pasar de listo y no hubiera seguido las instrucciones? Pues ocasionaría no solo que él se hubiera expuesto a un accidente serio, sino también nos hubiera expuesto a todos los demás integrantes del grupo. Pues lo mismo sucede en nuestro caminar por el mundo. Cristo a través de su Espíritu Santo, nos da las instrucciones, que nos van a trasladar de la tierra al cielo, nos dice que el camino es un laberinto muy peligroso, y que tenemos que seguir al pie de la letra sus instrucciones, bajo pena de perdernos, extraviarnos, o de salir seriamente lastimados y heridos, al no cumplir sus órdenes y sus mandatos, y lo peor es que no solo nos lastimamos a nosotros mismos, sino que lastimamos y herimos a los que Dios nos ha confiado, para cuidarlos y amarlos. No nos pasemos de listos, por no decir de tontos. ¿Quieres pasar sano y salvo de la tierra al cielo? Sigue al pie de la letra los mandatos de Dios y ten la plena seguridad que lo vas a lograr. Deja de pretender querer ser más sabio que Dios, deja de querer aumentarle o quitarle lo que te conviene, a los mandatos de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Oye bien mis discursos. Tenlas presentes en el espíritu, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece que conforme pasa el tiempo, cada vez es más difícil poner atención a la palabra de Dios, y todavía más difícil, ponerla en práctica. Porque eso significa tener que nadar contracorriente. Cada vez más y más la voz del mundo, del pecado, de la carne, se oye con más fuerza, a través de los medios de comunicación, de la tecnología, de la moda. Por eso cada vez es más y más difícil, no solo escuchar la palabra de Dios, sino sobre todo ponerla en práctica y hacerla vida. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra sociedad, nuestro mundo está enfermo, contaminado. Y aunque muchos se saben enfermos, y acuden al doctor, son muchos también, desgraciadamente, los que creen que con solo saberse enfermos y con solo ir al doctor, se van a curar, negándose a surtir la receta, negándose a tomar la medicina y negándose a seguir el tratamiento indicado. Por eso sigue habiendo en el mundo tantos católicos enfermos, que contagian a otros de sus enfermedades. No es que el doctor de los católicos no sirva, o esté mal, sino que existen muchos católicos, que se quieren pasar de listos cumpliendo solo los mandamientos que les convienen y los que no les convienen no. ¿Han visto alguna vez a los salmones saltando río arriba? Realizan un viaje contracorriente increíble, que todavía no es demasiado comprendido por los científicos. El salmón nace en el río y permanece en agua dulce mientras es pequeño. Cuando llega su juventud, baja hasta el mar, donde vive y llega a su madurez. Cuando se acerca la época de la reproducción, emprende el camino de vuelta, viajando contracorriente, volviendo exactamente al lugar donde nació.
Es un viaje muy duro. Centenares de kilómetros, llenos de dificultades, de rápidos y cascadas. Tiene que liberarse de las plantas acuáticas que lo tratan de retener, y si solo fuera eso. Lo peor es que el salmón se encuentra en el río a muchos peces, compañeros, que se dejan arrastrar por la corriente y que le dicen: ven con nosotros. En el mar se está muy bien. ¿Qué quieres hacer allá arriba? Y otros le gritan: no subas más arriba. Hay peces que te atacan. Y así es. Mirando hacia adelante, el salmón puede ver cómo hay salmones heridos por las mordeduras. Entonces comienza a dudar y piensa: no puedo más. Me quedaré a descansar un rato allá, donde parece que el agua se remansa. Ya continuaré cuando haya recuperado las fuerzas. Pero, al mismo tiempo, escucha una voz interior que le empuja: salmón, no te dejes llevar por lo fácil. Continúa tu viaje con los compañeros que luchan a tu lado. O sigues río arriba o la corriente te arrastrará hacia abajo. No hay otra alternativa. O río arriba o hacia el mar. Parece que los salmones no comen nada, una vez que han comenzado su ascensión río arriba. Solo el instinto les da fuerzas para luchar contra corriente. No todos llegan a la meta. Muchos mueren exhaustos durante su titánico viaje. Al llegar al lugar de su nacimiento, las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan. Ya pueden, agotados, morir. Ellos sí que han sido fecundos. Nadar en contracorriente en la vida es difícil, pero es el precio de la verdadera fecundidad. ¿Qué experiencias de tu vida confirman esta afirmación? ¿Qué voces desde el exterior te están tentando ahora para que no luches, para que no escuches la voz de Dios, para que no perseveres? Solo seremos auténticamente fecundos si somos capaces de ir contracorriente, de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Dejemos de ser parásitos de quejas, o conformistas cobardes, empecemos a ser instrumentos de cambio, empecemos a ser valientes para ir contracorriente, como lo hicieron Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. Recuerda que mientras que haya una persona que viva en la verdad, la mentira no podrá aniquilarnos. Mientras que exista una persona que viva comprometido con la paz, la guerra no podrá acabarnos. Si lees las Sagradas Escrituras, descubrirás que a Dios le bastó la respuesta de un solo hombre comprometido, Abraham, Moisés, Jacob, Josué, etc., que escuchara su palabra y la pusiera en práctica, para realizar los cambios a través de la historia, que permitieron que la salvación llegara a nosotros. Cristo te necesita para amar y para seguir llevando la salvación al mundo entero. ¿Cuál es tu respuesta? Audioreflexión de la segunda lectura, Libro de Santiago. En esta segunda lectura, el apóstol Santiago nos dice que en Dios no hay cambios, ni sombras, menos en su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios no tiene nada que ver con la moda, las costumbres, las tradiciones, va más allá de todo eso. Lo que Dios señaló en el pasado, como algo perjudicial al hombre, va a seguir siéndolo hoy y mañana. La verdad revelada, es la misma en todas las épocas. Por eso, Santiago nos invita a aceptar dócilmente la palabra que ha sido sembrada en nosotros y es capaz de salvarnos, siempre y cuando la pongamos en práctica. Mucha gente se engaña, creyendo que, con solo limitarse a escuchar la palabra de Dios, ya cumplió. Por eso el apóstol nos dice: no se engañen, no se salva el que solo escucha la palabra de Dios, sino aquel que la pone en práctica. Imagínate que le dices a tu hijo que le vas a dar un fabuloso premio si te corta el césped. Tu hijo dice que está de acuerdo. Tú te vas al mercado y cuando regresas, tu hijo sale y te pide el premio, pero tú ves que el césped está sin cortar, y le dices: no te voy a dar nada porque no me escuchaste. A lo que tu hijo argumenta: mami, claro que, sí te escuché, pero no tuve tiempo de cortar el césped, y te inventa 1.000 pretextos. ¿Le darías el fabuloso premio? Claro que no. Pues lo mismo va a hacer Dios con el hombre, que escuchó, pero no obedeció. No le va a dar el premio fabuloso de la salvación. Y lógicamente, el que no alcanza la salvación, se condena. Ah. Pero eso sí, el diablo, sí que va a premiar a los que oyeron la palabra de Dios y no la pusieron en práctica, pero ¿sabes con qué? Con el infierno. Así, que tú decide. El apóstol Santiago nos invita a llevar una religión pura e intachable, no dejándonos contaminar por este mundo corrompido y por el diablo, que nos quiere hacer creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, por ejemplo la homosexualidad, el aborto, y que pretenden llevar al ser humano a cometer el pecado de soberbia espiritual, haciéndolo creer que es más sabio que Dios, de tal manera que algunos hombres creen que pueden agregar o quitar cosas a la revelación dada por Dios, según les convenga, y aún así salvarse. Lecturas de apoyo.
Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 14, versículo 15 y 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En cualquier parte, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la casa, existe alguien superior a nosotros, que nos va a dar indicaciones y nos va a decir lo que tenemos que hacer, y en todas partes, la desobediencia es castigada. Solamente el diablo premia a los desobedientes. Un hombre fue a confesarse con un sacerdote y le pidió que intercediera de Dios por él, para ver si así dejaba sus pecados y su mala vida. El sacerdote le invitó a estudiar la palabra de Dios, y le prometió que iba a orar por él. Mas como al cabo del tiempo el hombre no paraba de quejarse de que seguía pecando y que no le era de ningún provecho escuchar la palabra de Dios, ni las oraciones del sacerdote. Entonces el sacerdote le dijo: ven y ayúdame a levantar aquel costal de trigo que se le ha caído a esa mula. Cogió el hombre por un lado el costal y el sacerdote por el otro, y cuanto más tiraba el pecador para arriba el costal, más tiraba el sacerdote el costal para abajo. Al ver esto, el hombre preguntó al sacerdote: ¿cómo lo vamos a levantar de esta manera? Así no se puede, yo tiro para arriba y usted tira para abajo, ¿nos vamos a cansar inútilmente? A lo que el sacerdote respondió: pues igual haces tú, cuando pido a Dios te levante de tus pecados y Dios te da a través de su palabra las herramientas para salir de tu mal, tú en vez de seguir dócilmente los mandatos de Dios, sigues tirando hacia abajo, creyendo que con solo escuchar la palabra de Dios, sin ponerla en práctica, vas a cambiar, así te vas a cansar inútilmente y te la vas a pasar quejándote toda la vida, sin poder salir nunca de tu pecado y de tu mala vida. Ciertamente que la voluntad de querer cambiar es determinante en el proceso de santificación, pero no basta con querer. El querer de nada sirve, sin el hacer. Imagínate que yo te digo que quiero ayudar a sanar a los enfermos, pero nunca he leído un libro de medicina, ¿te dejarías operar por mí? Claro que no. De nada sirve el querer, sin el hacer. Tengo un primo que cada año me dice: prima, este año otra vez, quiero ir a Europa, a lo que yo le respondo: pero si nunca has ido a Europa, y me dice: no, pero otra vez sigo queriendo ir. ¿Tú crees que con el querer va a llegar a ir algún día a Europa? Claro que no. Por lo tanto, no basta con el querer salvarse, o con el querer ir al cielo, si no te pones seriamente a trabajar en el hacer, nunca vas a alcanzar la salvación, ni el cielo. En este medio en que vivimos no basta saber que Dios existe, se necesita amarlo, escucharle, creerle, obedecerle y demostrar ese amor con obras, esforzándonos por cumplir en todo momento e instante de nuestra vida, su voluntad. Entonces y solo entonces Dios se manifestará salvándonos del pecado y de la muerte. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son justos ante Dios, los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un dicho que dice: hechos son amores y no buenas razones. Existen miles de católicos que se la pasan toda su vida yendo a misa, no solo los domingos, sino todos los días, escuchando atentos la palabra de Dios. Pero a muchos les sucede lo que dice la parábola del sembrador. En unos la palabra de Dios cayó en el camino, o sea, son esas personas, a los que la palabra de Dios, les entró por un oído y les salió por otro. En otros, la palabra de Dios, cayó en la roca, o sea, no dejaron que la palabra de Dios echara raíces, no la profundizaron, no acudieron a evangelizarse, ni al estudio bíblico, ni a la comunidad. En otros, las preocupaciones de la vida, los espinos, ahogaron la semilla. Y solo pocos, pero muy pocos, abrieron su corazón a la palabra de Dios, y la pusieron en práctica, dando el 30, el 60 y el 100. Con esto vemos, que el problema no estuvo en la semilla, sino en la tierra que la recibió. La semilla no floreció en todos, sino solo en aquellos que hicieron vida la palabra de Dios. ¿Tú de cuáles eres? Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar y hacer vida la palabra de Dios, equivale a los dos rieles, por donde se mueve el tren.
Si el tren no se sale de los rieles, con toda seguridad va a llegar a su destino. Así el hombre, si mantiene toda su vida obedeciendo la palabra de Dios, esa palabra le salvará. Pero ojo. No se salva el que solo o alguna vez en su vida obedeció los mandatos de Dios, sino solo aquel que persevera toda su vida, obedeciendo los mandatos de Dios, el que es constante. Es como si una persona se subiera a un tren, pero se bajará antes de que el tren llegara a su destino. Aunque se haya subido al tren correcto, nunca va a llegar a su destino, si se baja antes. Aparte nos aclara el apóstol San Pablo, que cuidado con matizar la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Quitarle o agregarle a la palabra de Dios, para que se adapte a mi situación, a mis intereses, a mi conveniencia o para adaptarla a los intereses de los que me escuchan, para que no se molesten y sigan siendo generosos conmigo. Conozco a un señor que tiene 105 hijos, con diferentes mujeres y se siente muy orgulloso de ello. Y cuando yo le denuncié que eso estaba mal, él me sacó la Biblia y me leyó el texto donde dice: creced y multiplicaos. Por lo tanto me dijo: estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Desgraciadamente, como este hombre, existen muchos católicos que hacen interpretaciones muy subjetivas y sin fundamento de la palabra de Dios, engañándose a ellos mismos y a los que les rodean, causando confusión y malos entendidos, que llevan a mucha gente a la condenación. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio el Señor se dirige a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra fariseo viene del hebreo que significa separado. Muchos historiadores nos han dicho que los fariseos eran aquellos que cumplían la ley, nada tan equivocado como esta definición. Los fariseos no cumplían la ley, solo fingían cumplirla, a la vez que fabricaban ridículas y pesadas doctrinas aumentando lo que la ley decía, e imponiendo nuevas interpretaciones a lo que Dios había dicho. De esta manera hacían imposible el seguir las leyes de Dios. Lo único que ellos cumplían estrictamente era dar el diezmo, para así tener de su parte, a la clase sacerdotal en sus trampas y enredos. Ellos guardaban los ritos exteriores para fingir religiosidad, pero no cumplían las leyes de comportamiento que Dios había establecido. Ellos habían fabricado doctrinas horriblemente torcidas, basándose en torcidas interpretaciones de la ley de Dios. Voy a copiar aquí el capítulo 23 de Mateo, para que ustedes vean la realidad de lo que los fariseos eran, y esto, no es mi opinión personal, sino la de Jesucristo que los conocía por dentro. Fíjense todas las oraciones que he puesto en letras negritas, para que a ustedes les sea fácil notarlo. Cristo les dijo hipócritas 7 veces. En el versículo 2 Jesús declara que ellos dicen pero no hacen. En el 4 dice que atan cargas pero no las mueven ni con un dedo. En el 5 les dice que todo lo que hacían era para gloria suya y no de Dios, para ser mirados por los hombres. En el 13 dice que los fariseos no entrarán en el reino de Dios. En el 14 dice que robaban y estafaban a las viudas. En el 15 declara que los fariseos son hijos del infierno. En el 17, 19 y 24 les dice que son necios, ciegos e insensatos. En el 25 les dice que están llenos de robo y de injusticia. En el 28 les dice que están llenos de hipocresía e iniquidad. Y por último, en el 33 les dice que son serpientes y generación de víboras, y que no van a poder evitar el juicio del infierno. Ahora bien, después de escuchar la descripción que hace Cristo personalmente de lo que eran los fariseos, ¿pueden ustedes llegar a creer que eran gente que guardaba estrictamente la ley de Dios? Lo que pasa es que los fariseos, al igual que muchos católicos de nuestra época, son muy buenos actores. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a explicarlo. El adjetivo con el que Cristo calificó a los fariseos fue el de hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego que significa actor. Por lo tanto, los fariseos eran muy buenos actores, convencían a los demás que de verdad eran hombres justos, pero desgraciadamente a los fariseos, como a muchos católicos actuales, se les olvidaba que Dios en el día del juicio final, no va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que nos va a hacer un juicio personal a cada uno, para ver si llevamos a cabo o no su voluntad. Si Cristo hiciera una descripción de tu ser católico, ¿se parecería en algo a la descripción que nos hace en Mateo 23? Si tu respuesta es sí. Es momento de hacer un alto en tu vida y arrepentirte y convertirte, todavía estás a tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Cristo no quiere personajes que parezcan buenos, quiere personas con pureza de intención, de corazón, que sabiéndose enfermos y pecadores se dejen sanar y salvar por Dios, cumpliendo sus mandatos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 16, versículo 14.
Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo: ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les advirtió a sus discípulos que se cuidaron de los lobos disfrazados de ovejas. En mi caminar como misionera, las mayores persecuciones, no las he recibido de la gente que se encuentra fuera de la iglesia, sino de los que dicen estar dentro de la iglesia, de los que se dicen santos, buenos y perfectos. Recuerdo una ocasión en que un sacerdote me invitó a dar un curso de evangelización a los servidores y coordinadores de su parroquia. La mayoría se sintieron muy incómodos cuando el sacerdote les pidió que asistieran, ya que la mayoría se sentían tan sabios, tan buenos, tan santos, tan justos, que ya no tenían nada que aprender, ni nadie podía enseñarles nada. Con todo, asistieron a regañadientes, y lo primero con lo que me topé, fue que casi todos fumaban, y ellos consideraban que eso no estaba tan mal, ya que todo el mundo lo hacía. A lo que yo argumenté: una cosa o está bien o está mal, no puede algo estar tan mal, o medio mal, eso no existe, y les pregunté, que cómo era posible que predicaran que Cristo liberaba al hombre de la esclavitud y del pecado, si no podía liberarlos a ellos de la esclavitud del vicio del cigarro. Con ese testimonio, ¿quién les iba a creer? Esto les molestó muchísimo y se fueron sobre mí, me criticaron, se burlaron, me dijeron fanática y se confabularon para correrme. ¿Qué le pasó a Cristo? No lo crucificaron los malos de su época, sino los que se consideraban buenos. Y eso todavía sigue pasando. Existen dos grupos de católicos: los perseguidores, los fariseos de esta época, y los perseguidos, los discípulos fieles a Jesús. ¿A cuáles perteneces tú? Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo, capítulo 23, versículo 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sepulcros blanqueados. Por ahí dice un dicho: dime qué presumes, te diré de qué careces. Una vez estaba predicando en una pequeña comunidad, y se me ocurrió decir: nosotros los pecadores. En eso se levantó una señora muy molesta y me dijo: hable por usted, porque yo no soy pecadora. Entonces le pedí una disculpa y dije: yo pecadora. Recuerda, Cristo vino a sanar los enfermos y a salvar a los pecadores, y si tú no te reconoces enfermo, ni pecador, Cristo no va a poder nunca sanarte y salvarte. Pero si tienes la humildad de reconocer tu enfermedad y tu pecado, felicidades. Porque vas a permitir que la salvación de Cristo se vuelva realidad en tu vida. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro es el lugar donde se colocan los cuerpos cuando han muerto, y aunque por fuera, la tumba se vea maravillosa, no deja de tener por dentro un muerto. O sea, aquí Cristo se refiere a una persona que parece ser muy buena, pero que por dentro está muerta, ya que, aunque cumple la ley y sigue los preceptos, por dentro no hay amor. No se salva solo que el que obedece a Dios, sino el que le obedece por amor y con amor. Una cosa es parecer y otra muy distinta ser. No se salva el que parece ser, sino el que verdaderamente es. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Lucas, capítulo 18, versículo 11 y 13 al 14. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les aseguro que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo peor que le puede suceder a una persona, no es solo decir mentiras, sino vivir una mentira. Existen personas que de tanto mentirle primero a los demás, con el tiempo, llegan a creerse sus propias mentiras y después, llegan a vivir sus mentiras como verdades. Eso sucedió con los fariseos, y les sucede a muchos católicos actualmente, que no sienten la necesidad de acercarse a los sacramentos, de conocer el Evangelio, menos de vivirlo. Que suelen argumentar lo siguiente: yo creo que no estoy tan mal.
No mato, no robo, no le hago mal a nadie, yo creo que así me voy a salvar. En primer lugar, solo Dios salva, el hombre por sí mismo, jamás podrá alcanzar la salvación al margen de Dios. Y si recorremos las escrituras, veremos cómo Dios perdonó a la adúltera, a la prostituta, a los rateros y criminales, pero nunca perdonó, y nunca perdonará, la hipocresía, ya que no puede perdonar al que no pide perdón, porque se siente perfecto y bueno. Hubo una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: les voy a dar una semilla diferente a cada uno de ustedes, al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija, y por ende el reino. Así se hizo. Había un joven que plantó su semilla, pero no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste pues su semilla nunca germinó, ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir pues era un participante y debía estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzada, desfiló el último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo, soltaron en risa y burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey, todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil, y todos trataron de engañarme plantando otras plantas, pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, honesto, veraz, honrado, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. No tratemos de engañar a los demás, o a nosotros mismos y mucho menos a Dios. Reconozcamos nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestro pecado, la necesidad que tenemos de Dios, de su palabra, de su espíritu, porque mientras te sigas mintiendo, creyendo que estás bien, cuando estás mal, no te vas a salvar. La característica de los fariseos hipócritas es que se la pasan criticando a los demás, para desviar la atención de sus propias faltas. Cuando veas en tu grupo a una persona chismosa, que se asusta de todo, se admira de todo, se escandaliza de todo, critica a todos, cuidado, esa persona es un fariseo. Estamos a tiempo, hagamos un alto en nuestra vida, seamos humildes, reconozcamos que sin Dios, no podemos nada, y con Él lo podemos todo. No podemos recorrer este camino de la tierra al cielo, tan lleno de obstáculos, sin la guía del Espíritu Santo, sin la oración, sin los sacramentos, sin la escucha de la palabra de Dios y sin la obediencia fiel a los mandamientos de Dios. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por Cristi Guzmán, por Mago Gómez, por Fabi la hija de Esther, por Lupita hermana de Mati, por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por todos los que cumplen años en el mes de septiembre, especialmente por nuestras coordinadoras. Mago Gómez 8 de septiembre, Mariac P. Buenrostro 12 de septiembre, Mabiel Amador, 12 de septiembre, Rocío Romero 24 de septiembre, Cookies Hernández 24 de septiembre, para que Dios les siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina. Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 1 de septiembre del 2024, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio.
En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirá nada ni quitará nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor, mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre, consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Audioreflexión misa del domingo 1 de septiembre del 2024. Este domingo, Dios nos habla de lo importante que es seguir sus mandamientos, ponerlos en práctica, sin añadir ni quitarles nada. En la segunda lectura, nos dice que aceptemos dócilmente la palabra que ha sido sembrada en cada uno de nosotros y es capaz de salvarnos. También el apóstol Santiago nos advierte acerca de que de nada sirve escuchar la palabra de Dios, si no se pone en práctica. Por último, en el Evangelio, Jesús hace una denuncia a los fariseos, ya que a pesar de que Moisés les advirtió que no agregaran ni quitaran nada a los mandamientos, ellos le agregaron a los 10 mandamientos más de 600 tradiciones, las cuales terminaron por ser más importantes que los mandatos dados por Dios. Y los fariseos se justificaban cumpliendo con las tradiciones, para no cumplir los mandatos de Dios. Cristo acusa a los fariseos de aparentar ser buenos, de parecer ser buenos, cumpliendo las tradiciones, pero de no serlo en la realidad por no cumplir al pie de la letra los mandatos de Dios. Por eso les recuerda las palabras del profeta Isaías, diciéndoles: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Primera lectura. Deuteronomio. En la primera lectura se nos invita a escuchar los mandatos de Dios y a ponerlos en práctica para poder así vivir y entrar al reino de Dios. La lengua hebrea no distingue entre palabra y hecho. Y por eso no se puede separar el escuchar del hacer, ni el hacer del escuchar. El decálogo es llamado las 10 palabras que hay que escuchar y poner en práctica.
Mientras que los otros pueblos se rigen por leyes y preceptos surgidos de la sabiduría y de la voluntad humana, el Decálogo goza de la sabiduría del mismo Dios. Por lo tanto, si Dios es perfecto, los 10 mandamientos son perfectos. Y por eso se nos advierte que no añadamos, ni quitemos nada a los mandatos de Dios. Esa fue la tentación en que cayeron los fariseos, quienes le agregaron más de 600 mandatos a los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. Por eso Cristo en el Evangelio les va a reprender. Esta ha sido siempre la tentación del hombre, ya sea por soberbia, por conveniencia, por comodidad, por egoísmo, por ignorancia, o por lo que sea. ¿Cuántas personas en la actualidad creen que los mandatos de Dios pueden ser cambiados, conforme va cambiando la moda, o se van adaptando a sus circunstancias? Y que lo que fue pecado ayer, hoy ya no es pecado, porque ya pasó de moda. Un ejemplo muy claro lo tenemos con las relaciones sexuales fuera del matrimonio, que Dios establece claramente que están prohibidas, en su palabra, en Tesalonicenses 4:3, y que muchos jóvenes consideran que ese mandato ya pasó de moda. U otras personas que creen que los mandamientos son solo para los que les rodean, pero no para ellos. Un ejemplo sería el papá que le dice a su hijo que tomar, fumar, ver pornografía, es algo prohibido por Dios, pero solo para los niños y los jóvenes, pero para los adultos como él, no. Como si Dios hubiera dado mandamientos para niños de 0 a 10 años, otros para jóvenes de 11 a 18 y otros para adultos. No te engañes, lo que está prohibido para tu hijo de 10 años, está prohibido también para ti. Ten mucho cuidado, y no pretendas hacer un Dios a tu imagen y semejanza. Eso fue lo que quiso hacer Satanás hace mucho tiempo y terminó en el infierno. Otras personas prefieren darle a Dios miles de cosas, antes que darle lo que Dios les está pidiendo. En Mateo 7:21. El Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Un ejemplo que siempre me ha servido para explicar lo anterior es el siguiente. Imagínese que usted está cocinando, y manda a su hijo a la tienda a que le traiga 1 kilo de jitomates. Su hijo, pequeño, distraído y no le gustan mucho los jitomates, va y le trae 1 kilo de jícamas, 1 kilo de pepinos y 1 kilo de zanahoria, pero el kilo de jitomates no se lo trae. ¿Qué va a hacer usted con su hijo? ¿A reprenderle o a felicitarle? Lógicamente a reprenderle y decirle: hijo, me hiciste perder tiempo y dinero y no me trajiste lo que yo te encargué. Bueno, pues eso mismo nos va a decir Dios al final de los tiempos. Qué bueno, hijo, me diste todo lo que se te antojó, pero jamás te tomaste la molestia de escucharme y de preguntarme yo qué quería. Y si me escuchaste, me juzgaste de loco, porque lo que te pedía no convenía a tus intereses y me lo cambiaste por lo que a ti te dio la gana. Así es que idos de aquí, malditos de mi padre, no lo conozco. Por eso el Señor nos dice en esta lectura que la sabiduría y la prudencia están en guardar y cumplir los mandatos de Dios tal cual Dios nos los ha revelado. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura, libro del Deuteronomio capítulo 30, versículo 11 y 14. Estos mandamientos que yo te doy, no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Todo lo contrario, mi palabra ha llegado bien cerca de ti. Ya la tienes en la boca y la sabes de memoria y solo hace falta ponerla en práctica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice un dicho muy antiguo que Dios jamás le va a decir a un pájaro vuela, si antes no le da alas. Mucho menos le va a decir al hombre que cumpla sus mandatos, si estuvieran más allá de sus posibilidades y de sus fuerzas. Muchos adultos, estamos como nuestros hijos, que cuando les pedimos que dejen de ver la televisión para que se pongan a hacer sus tareas no oyen o no entienden qué les estamos diciendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando Dios nos dice la mies es mucha, y los trabajadores pocos. Pregúntale a la mayoría de católicos que no están trabajando para la extensión del reino. ¿Por qué no responden al llamado de Dios? Y te van a decir que por qué no escucharon, porque no entendieron a qué se refería ese texto, porque no creyeron que el llamado era para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se van a justificar con 1 y 1000 pretextos, para no responder activamente al llamado de Dios. ¿Cuál es tu pretexto para no cumplir con los mandatos de Dios? Desgraciadamente, en el cielo, los pretextos y las excusas no sirven para nada, porque son mentiras y engaños y Cristo es camino de verdad. Muchas personas, cuando no quieren escuchar la palabra de Dios, porque la palabra viene a decirles algo que va en contra de sus intereses personales, van y preguntan a todos los que se encuentran qué tengo que hacer en tal o cual caso, buscando quien les dé por su lado. Por eso, siempre que tengas la tentación de saber qué debes de hacer en tal o cual ocasión,
No le preguntes a los demás, pregúntale directamente a Dios. Señor Jesús, en este caso, ¿a ti qué te gustaría que yo hiciera? Y vas a ver cómo rápido nuestro Señor Jesucristo te hace llegar la respuesta, a través de su Espíritu Santo. La mayoría de veces, esa respuesta no va a ir de acuerdo a nuestros intereses, pero ahí está la prudencia, la sabiduría, para negarnos a nosotros mismos y obedecer los mandatos de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 3. Amar a Dios es guardar sus mandatos y sus mandatos no son pesados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amar a Dios, es creer en Dios, es esperar en Dios. Es saber que nadie, fuera de Dios puede guiarnos o conducirnos a la salvación. Por eso, el amar a Dios debe traducirse en obedecer y cumplir sus mandamientos. Yo recuerdo cuando fui a Oaxaca, a visitar las ruinas de Monte Albán, el guía nos invitó a meternos en un túnel que comunicaba una pirámide con otra por debajo de la tierra. Pero nos advirtió que teníamos que seguir al pie de la letra sus instrucciones, porque el túnel era un laberinto muy peligroso y podríamos perdernos. Aparte, había algunas áreas falsas donde se desprendía la tierra con facilidad y algunos hoyos donde podríamos caer y lastimarnos y salir seriamente heridos. Lógicamente, todos los que accedimos a la invitación, obedecimos al pie de la letra las instrucciones del guía, y gracias a Dios no hubo ningún percance. Pero ¿qué hubiera pasado si alguno de los turistas se hubiera querido pasar de listo y no hubiera seguido las instrucciones? Pues ocasionaría no solo que él se hubiera expuesto a un accidente serio, sino también nos hubiera expuesto a todos los demás integrantes del grupo. Pues lo mismo sucede en nuestro caminar por el mundo. Cristo a través de su Espíritu Santo, nos da las instrucciones, que nos van a trasladar de la tierra al cielo, nos dice que el camino es un laberinto muy peligroso, y que tenemos que seguir al pie de la letra sus instrucciones, bajo pena de perdernos, extraviarnos, o de salir seriamente lastimados y heridos, al no cumplir sus órdenes y sus mandatos, y lo peor es que no solo nos lastimamos a nosotros mismos, sino que lastimamos y herimos a los que Dios nos ha confiado, para cuidarlos y amarlos. No nos pasemos de listos, por no decir de tontos. ¿Quieres pasar sano y salvo de la tierra al cielo? Sigue al pie de la letra los mandatos de Dios y ten la plena seguridad que lo vas a lograr. Deja de pretender querer ser más sabio que Dios, deja de querer aumentarle o quitarle lo que te conviene, a los mandatos de Dios. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, pon atención a mis palabras. Oye bien mis discursos. Tenlas presentes en el espíritu, guárdalas en lo más profundo de tu corazón. Porque son vida para el que las acoge, son un remedio para el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Parece que conforme pasa el tiempo, cada vez es más difícil poner atención a la palabra de Dios, y todavía más difícil, ponerla en práctica. Porque eso significa tener que nadar contracorriente. Cada vez más y más la voz del mundo, del pecado, de la carne, se oye con más fuerza, a través de los medios de comunicación, de la tecnología, de la moda. Por eso cada vez es más y más difícil, no solo escuchar la palabra de Dios, sino sobre todo ponerla en práctica y hacerla vida. ¿Y sabes por qué? Porque nuestra sociedad, nuestro mundo está enfermo, contaminado. Y aunque muchos se saben enfermos, y acuden al doctor, son muchos también, desgraciadamente, los que creen que con solo saberse enfermos y con solo ir al doctor, se van a curar, negándose a surtir la receta, negándose a tomar la medicina y negándose a seguir el tratamiento indicado. Por eso sigue habiendo en el mundo tantos católicos enfermos, que contagian a otros de sus enfermedades. No es que el doctor de los católicos no sirva, o esté mal, sino que existen muchos católicos, que se quieren pasar de listos cumpliendo solo los mandamientos que les convienen y los que no les convienen no. ¿Han visto alguna vez a los salmones saltando río arriba? Realizan un viaje contracorriente increíble, que todavía no es demasiado comprendido por los científicos. El salmón nace en el río y permanece en agua dulce mientras es pequeño. Cuando llega su juventud, baja hasta el mar, donde vive y llega a su madurez. Cuando se acerca la época de la reproducción, emprende el camino de vuelta, viajando contracorriente, volviendo exactamente al lugar donde nació. Es un viaje muy duro. Centenares de kilómetros, llenos de dificultades, de rápidos y cascadas. Tiene que liberarse de las plantas acuáticas que lo tratan de retener y si solo fuera eso. Lo peor es que el salmón se encuentra en el río a muchos peces, compañeros, que se dejan arrastrar por la corriente y que le dicen: ven con nosotros.
En el mar se está muy bien. ¿Qué quieres hacer allá arriba? Y otros le gritan. No subas más arriba. Hay peces que te atacan. Y así es. Mirando hacia adelante, el salmón puede ver cómo hay salmones heridos por las mordeduras. Entonces comienza a dudar y piensa. No puedo más. Me quedaré a descansar un rato allá, donde parece que el agua se remansa. Ya continuaré cuando haya recuperado las fuerzas. Pero, al mismo tiempo, escucha una voz interior que le empuja. Salmón, no te dejes llevar por lo fácil. Continúa tu viaje con los compañeros que luchan a tu lado. O sigues río arriba o la corriente te arrastrará hacia abajo. No hay otra alternativa. O río arriba o hacia el mar. Parece que los salmones no comen nada, una vez que han comenzado su ascensión río arriba. Solo el instinto les da fuerzas para luchar contra corriente. No todos llegan a la meta. Muchos mueren exhaustos durante su titánico viaje. Al llegar al lugar de su nacimiento, las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan. Ya pueden, agotados, morir. Ellos sí que han sido fecundos. Nadar en contracorriente en la vida es difícil, pero es el precio de la verdadera fecundidad. ¿Qué experiencias de tu vida confirman esta afirmación? ¿Qué voces desde el exterior te están tentando ahora para que no luches, para que no escuches la voz de Dios, para que no perseveres? Solo seremos auténticamente fecundos si somos capaces de ir contracorriente, de escuchar la palabra de Dios y de ponerla en práctica. Dejemos de ser parásitos de quejas, o conformistas cobardes, empecemos a ser instrumentos de cambio, empecemos a ser valientes para ir contracorriente, como lo hicieron Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. Recuerda que mientras que haya una persona que viva en la verdad, la mentira no podrá aniquilarnos. Mientras que exista una persona que viva comprometido con la paz, la guerra no podrá acabarnos. Si lees las Sagradas Escrituras, descubrirás que a Dios le bastó la respuesta de un solo hombre comprometido, Abraham, Moisés, Jacob, Josué, etc., que escuchara su palabra y la pusiera en práctica, para realizar los cambios a través de la historia, que permitieron que la salvación llegara a nosotros. Cristo te necesita para amar y para seguir llevando la salvación al mundo entero. ¿Cuál es tu respuesta? Audioreflexión de la segunda lectura Libro de Santiago. En esta segunda lectura, el apóstol Santiago nos dice que en Dios no hay cambios, ni sombras, menos en su palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios, no tiene nada que ver con la moda, las costumbres, las tradiciones, va más allá de todo eso. Lo que Dios señaló en el pasado, como algo perjudicial al hombre, va a seguir siéndolo hoy y mañana. La verdad revelada, es la misma en todas las épocas. Por eso, Santiago, nos invita a aceptar dócilmente la palabra que ha sido sembrada en nosotros y es capaz de salvarnos, siempre y cuando la pongamos en práctica. Mucha gente se engaña, creyendo que, con solo limitarse a escuchar la palabra de Dios, ya cumplió. Por eso el apóstol nos dice: no se engañen, no se salva el que solo escucha la palabra de Dios, sino aquel que la pone en práctica. Imagínate que le dices a tu hijo que le vas a dar un fabuloso premio si te corta el césped. Tu hijo dice que está de acuerdo. Tú te vas al mercado y cuando regresas, tu hijo sale y te pide el premio, pero tú ves que el césped está sin cortar, y le dices: no te voy a dar nada porque no me escuchaste. A lo que tu hijo argumenta: mami, claro que, sí te escuché, pero no tuve tiempo de cortar el césped, y te inventa 1.000 pretextos. ¿Le darías el fabuloso premio? Claro que no. Pues lo mismo va a hacer Dios con el hombre, que escuchó, pero no obedeció. No le va a dar el premio fabuloso de la salvación. Y lógicamente, el que no alcanza la salvación, se condena. Pero eso sí, el diablo, sí que va a premiar a los que oyeron la palabra de Dios y no la pusieron en práctica, pero ¿sabes con qué? Con el infierno. Así, que tú decide. El apóstol Santiago, nos invita a llevar una religión pura e intachable, no dejándonos contaminar por este mundo corrompido y por el diablo, que nos quiere hacer creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, por ejemplo la homosexualidad, el aborto, y que pretenden llevar al ser humano a cometer el pecado de soberbia espiritual, haciéndolo creer que es más sabio que Dios, de tal manera que algunos hombres creen que pueden agregar o quitar cosas a la revelación dada por Dios, según les convenga, y aún así salvarse. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Juan capítulo 14, versículo 15 y 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama.
El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En cualquier parte, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la casa, existe alguien superior a nosotros, que nos va a dar indicaciones y nos va a decir lo que tenemos que hacer, y en todas partes, la desobediencia es castigada. Solamente el diablo premia a los desobedientes. Un hombre fue a confesarse con un sacerdote y le pidió que intercediera de Dios por él, para ver si así dejaba sus pecados y su mala vida. El sacerdote le invitó a estudiar la palabra de Dios, y le prometió que iba a orar por él. Mas como al cabo del tiempo el hombre no paraba de quejarse de que seguía pecando y que no le era de ningún provecho escuchar la palabra de Dios, ni las oraciones del sacerdote. Entonces el sacerdote le dijo: «Ven y ayúdame a levantar aquel costal de trigo que se le ha caído a esa mula». Cogió el hombre por un lado el costal y el sacerdote por el otro, y cuanto más tiraba el pecador para arriba el costal, más tiraba el sacerdote el costal para abajo. Al ver esto, el hombre preguntó al sacerdote: «¿Cómo lo vamos a levantar de esta manera? Así no se puede, yo tiro para arriba y usted tira para abajo, ¿nos vamos a cansar inútilmente?». A lo que el sacerdote respondió: «Pues igual haces tú, cuando pido a Dios te levante de tus pecados y Dios te da a través de su palabra las herramientas para salir de tu mal, tú en vez de seguir dócilmente los mandatos de Dios, sigues tirando hacia abajo, creyendo que con solo escuchar la palabra de Dios, sin ponerla en práctica, vas a cambiar, así te vas a cansar inútilmente y te la vas a pasar quejándote toda la vida, sin poder salir nunca de tu pecado y de tu mala vida». Ciertamente que la voluntad de querer cambiar es determinante en el proceso de santificación, pero no basta con querer. El querer de nada sirve, sin el hacer. Imagínate que yo te digo que quiero ayudar a sanar a los enfermos, pero nunca he leído un libro de medicina, ¿te dejarías operar por mí? Claro que no. De nada sirve el querer, sin el hacer. Tengo un primo que cada año me dice: «Prima, este año otra vez, quiero ir a Europa», a lo que yo le respondo: «Pero si nunca has ido a Europa», y me dice: «No, pero otra vez sigo queriendo ir». ¿Tú crees que con el querer va a llegar a ir algún día a Europa? Claro que no. Por lo tanto, no basta con el querer salvarse, o con el querer ir al cielo, si no te pones seriamente a trabajar en el hacer, nunca vas a alcanzar la salvación, ni el cielo. En este medio en que vivimos no basta saber que Dios existe, se necesita amarlo, escucharle, creerle, obedecerle y demostrar ese amor con obras, esforzándonos por cumplir en todo momento e instante de nuestra vida, su voluntad. Entonces y solo entonces Dios se manifestará salvándonos del pecado y de la muerte. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son justos ante Dios, los que escuchan la ley, sino los que la cumplen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay un dicho que dice: hechos son amores y no buenas razones. Existen miles de católicos que se la pasan toda su vida yendo a misa, no solo los domingos, sino todos los días, escuchando atentos la palabra de Dios. Pero a muchos les sucede lo que dice la parábola del sembrador. En unos la palabra de Dios cayó en el camino, o sea, son esas personas, a los que la palabra de Dios, les entró por un oído y les salió por otro. En otros, la palabra de Dios, cayó en la roca, o sea, no dejaron que la palabra de Dios echara raíces, no la profundizaron, no acudieron a evangelizarse, ni al estudio bíblico, ni a la comunidad. En otros, las preocupaciones de la vida, los espinos, ahogaron la semilla. Y solo pocos, pero muy pocos, abrieron su corazón a la palabra de Dios, y la pusieron en práctica, dando el 30, el 60 y el 100. Con esto vemos, que el problema no estuvo en la semilla, sino en la tierra que la recibió. La semilla no floreció en todos, sino solo en aquellos que hicieron vida la palabra de Dios. ¿Tú de cuáles eres? Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 2. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar y hacer vida la palabra de Dios, equivale a los dos rieles, por donde se mueve el tren. Si el tren no se sale de los rieles, con toda seguridad va a llegar a su destino. Así el hombre, si mantiene toda su vida obedeciendo la palabra de Dios, esa palabra le salvará. Pero ojo.
No se salva el que solo alguna vez en su vida obedeció los mandatos de Dios, sino solo aquel que persevera toda su vida, obedeciendo los mandatos de Dios, el que es constante. Es como si una persona se subiera a un tren, pero se bajará antes de que el tren llegara a su destino. Aunque se haya subido al tren correcto, nunca va a llegar a su destino, si se baja antes. Aparte nos aclara el apóstol San Pablo, que cuidado con matizar la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Quitarle o agregarle a la palabra de Dios, para que se adapte a mi situación, a mis intereses, a mi conveniencia o para adaptarla a los intereses de los que me escuchan, para que no se molesten y sigan siendo generosos conmigo. Conozco a un señor que tiene 105 hijos, con diferentes mujeres y se siente muy orgulloso de ello. Y cuando yo le denuncié que eso estaba mal, él me sacó la Biblia y me leyó el texto donde dice: creced y multiplicaos. Por lo tanto me dijo: estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Desgraciadamente, como este hombre, existen muchos católicos que hacen interpretaciones muy subjetivas y sin fundamento de la palabra de Dios, engañándose a ellos mismos y a los que les rodean, causando confusión y malos entendidos, que llevan a mucha gente a la condenación. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Marcos. En este Evangelio el Señor se dirige a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra fariseo viene del hebreo que significa separado. Muchos historiadores nos han dicho que los fariseos eran aquellos que cumplían la ley, nada tan equivocado como esta definición. Los fariseos no cumplían la ley, solo fingían cumplirla, a la vez que fabricaban ridículas y pesadas doctrinas aumentando lo que la ley decía, e imponiendo nuevas interpretaciones a lo que Dios había dicho. De esta manera hacían imposible el seguir las leyes de Dios. Lo único que ellos cumplían estrictamente era dar el diezmo, para así tener de su parte a la clase sacerdotal en sus trampas y enredos. Ellos guardaban los ritos exteriores para fingir religiosidad, pero no cumplían las leyes de comportamiento que Dios había establecido. Ellos habían fabricado doctrinas horriblemente torcidas, basándose en torcidas interpretaciones de la ley de Dios. Voy a copiar aquí el capítulo 23 de Mateo, para que ustedes vean la realidad de lo que los fariseos eran, y esto, no es mi opinión personal, sino la de Jesucristo que los conocía por dentro. Fíjense todas las oraciones que he puesto en letras negritas, para que a ustedes les sea fácil notarlo. Cristo les dijo hipócritas 7 veces. En el versículo 2 Jesús declara que ellos dicen pero no hacen. En el 4 dice que atan cargas pero no las mueven ni con un dedo. En el 5 les dice que todo lo que hacían era para gloria suya y no de Dios, para ser mirados por los hombres. En el 13 dice que los fariseos no entrarán en el reino de Dios. En el 14 dice que robaban y estafaban a las viudas. En el 15 declara que los fariseos son hijos del infierno. En el 17, 19 y 24 les dice que son necios, ciegos e insensatos. En el 25 les dice que están llenos de robo y de injusticia. En el 28 les dice que están llenos de hipocresía e iniquidad. Y por último, en el 33 les dice que son serpientes y generación de víboras, y que no van a poder evitar el juicio del infierno. Ahora bien, después de escuchar la descripción que hace Cristo personalmente de lo que eran los fariseos, ¿pueden ustedes llegar a creer que eran gente que guardaba estrictamente la ley de Dios? Lo que pasa es que los fariseos, al igual que muchos católicos de nuestra época, son muy buenos actores. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a explicarlo. El adjetivo con el que Cristo calificó a los fariseos fue el de hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego que significa actor. Por lo tanto, los fariseos eran muy buenos actores, convencían a los demás que de verdad eran hombres justos, pero desgraciadamente a los fariseos, como a muchos católicos actuales, se les olvidaba que Dios en el día del juicio final, no va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que nos va a hacer un juicio personal a cada uno, para ver si llevamos a cabo o no su voluntad. Si Cristo hiciera una descripción de tu ser católico, ¿se parecería en algo a la descripción que nos hace en Mateo 23? Si tu respuesta es sí. Es momento de hacer un alto en tu vida y arrepentirte y convertirte, todavía estás a tiempo. Mañana puede ser demasiado tarde. Cristo no quiere personajes que parezcan buenos, quiere personas con pureza de intención, de corazón, que sabiéndose enfermos y pecadores se dejen sanar y salvar por Dios, cumpliendo sus mandatos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 16, versículo 14. Los fariseos escuchaban todo esto, pero se burlaban de Jesús porque eran personas apegadas al dinero. Él les dijo:
Ustedes aparentan ser gente perfecta, pero Dios conoce los corazones y lo que los hombres tienen por grande lo aborrece Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les advirtió a sus discípulos que se cuidaron de los lobos disfrazados de ovejas. En mi caminar como misionera, las mayores persecuciones, no las he recibido de la gente que se encuentra fuera de la iglesia, sino de los que dicen estar dentro de la iglesia, de los que se dicen santos, buenos y perfectos. Recuerdo una ocasión en que un sacerdote me invitó a dar un curso de evangelización a los servidores y coordinadores de su parroquia. La mayoría se sintieron muy incómodos cuando el sacerdote les pidió que asistieran, ya que la mayoría se sentían tan sabios, tan buenos, tan santos, tan justos, que ya no tenían nada que aprender, ni nadie podía enseñarles nada. Con todo, asistieron a regañadientes, y lo primero con lo que me topé, fue que casi todos fumaban, y ellos consideraban que eso no estaba tan mal, ya que todo el mundo lo hacía. A lo que yo argumenté. Una cosa o está bien o está mal, no puede algo estar tan mal, o medio mal, eso no existe, y les pregunté, que cómo era posible que predicaran que Cristo liberaba al hombre de la esclavitud y del pecado, si no podía liberarlos a ellos de la esclavitud del vicio del cigarro. Con ese testimonio, ¿quién les iba a creer? Esto les molestó muchísimo y se fueron sobre mí, me criticaron, se burlaron, me dijeron fanática y se confabularon para correrme. ¿Qué le pasó a Cristo? No lo crucificaron los malos de su época, sino los que se consideraban buenos. Y eso todavía sigue pasando. Existen dos grupos de católicos, los perseguidores, los fariseos de esta época y los perseguidos, los discípulos fieles a Jesús. ¿A cuáles perteneces tú? Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Mateo capítulo 23, versículo 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sepulcros blanqueados. Por ahí dice un dicho. Dime qué presumes, te diré de qué careces. Una vez estaba predicando en una pequeña comunidad, y se me ocurrió decir, nosotros los pecadores. En eso se levantó una señora muy molesta y me dijo, hable por usted, porque yo no soy pecadora. Entonces le pedí una disculpa y dije, yo pecadora. Recuerda, Cristo vino a sanar los enfermos y a salvar a los pecadores, y si tú no te reconoces enfermo, ni pecador, Cristo no va a poder nunca sanarte y salvarte. Pero si tienes la humildad de reconocer tu enfermedad y tu pecado, felicidades. Porque vas a permitir que la salvación de Cristo se vuelva realidad en tu vida. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Un sepulcro es el lugar donde se colocan los cuerpos cuando han muerto, y aunque por fuera, la tumba se vea maravillosa, no deja de tener por dentro un muerto. O sea, aquí Cristo se refiere a una persona que parece ser muy buena, pero que por dentro está muerta, ya que, aunque cumple la ley y sigue los preceptos, por dentro no hay amor. No se salva solo que el que obedece a Dios, sino el que le obedece por amor y con amor. Una cosa es parecer y otra muy distinta ser. No se salva el que parece ser, sino el que verdaderamente es. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio, libro de Lucas capítulo 18, versículo 11 y 13 al 14. El fariseo puesto de pie, oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Mientras tanto el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les aseguro que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo peor que le puede suceder a una persona, no es solo decir mentiras, sino vivir una mentira. Existen personas que de tanto mentirle primero a los demás, con el tiempo, llegan a creerse sus propias mentiras y después, llegan a vivir sus mentiras como verdades. Eso sucedió con los fariseos, y les sucede a muchos católicos actualmente, que no sienten la necesidad de acercarse a los sacramentos, de conocer el Evangelio, menos de vivirlo. Que suelen argumentar lo siguiente. Yo creo que no estoy tan mal. No mato, no robo, no le hago mal a nadie, yo creo que así me voy a salvar. En primer lugar, solo Dios salva, el hombre por sí mismo, jamás podrá alcanzar la salvación al margen de Dios.
Y si recorremos las escrituras, veremos cómo Dios perdonó a la adúltera, a la prostituta, a los rateros y criminales, pero nunca perdonó, y nunca perdonará, la hipocresía, ya que no puede perdonar al que no pide perdón, porque se siente perfecto y bueno. Hubo una vez un emperador que convocó a todos los solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. Todos los jóvenes asistieron y el rey les dijo: les voy a dar una semilla diferente a cada uno de ustedes, al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta más bella ganará la mano de mi hija, y por ende el reino. Así se hizo. Había un joven que plantó su semilla, pero no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los 6 meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste pues su semilla nunca germinó, ni siquiera quería ir al palacio, pero su madre insistía en que debía ir pues era un participante y debía estar allí. Con la cabeza baja y muy avergonzada, desfiló el último hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al ver a nuestro amigo, soltaron en risa y burla. En ese momento el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey, todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la inspección hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil, y todos trataron de engañarme plantando otras plantas, pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, honesto, veraz, honrado, real y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. No tratemos de engañar a los demás, o a nosotros mismos y mucho menos a Dios. Reconozcamos nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestro pecado, la necesidad que tenemos de Dios, de su palabra, de su espíritu, porque mientras te sigas mintiendo, creyendo que estás bien, cuando estás mal, no te vas a salvar. La característica de los fariseos hipócritas es que se la pasan criticando a los demás, para desviar la atención de sus propias faltas. Cuando veas en tu grupo a una persona chismosa, que se asusta de todo, se admira de todo, se escandaliza de todo, critica a todos, cuidado, esa persona es un fariseo. Estamos a tiempo, hagamos un alto en nuestra vida, seamos humildes, reconozcamos que sin Dios, no podemos nada, y con Él lo podemos todo. No podemos recorrer este camino de la tierra al cielo, tan lleno de obstáculos, sin la guía del Espíritu Santo, sin la oración, sin los sacramentos, sin la escucha de la palabra de Dios y sin la obediencia fiel a los mandamientos de Dios. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, para que nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de María Santísima, nos llene a todos los que vamos a participar de una manera u otra, de amor, sabiduría, fe, gracia y bendición. Oremos para que Dios permita que todos los que han sido llamados a participar en estas misiones, den una respuesta generosa a su llamado. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Fernando, el Padre David, por María Elena, por Gerardo, por Cristi Guzmán, por Mago Gómez, por Fabi la hija de Esther, por Lupita hermana de Mati, por nuestras compañeras de Cocula que tienen cáncer, por Carmen, por su familia, y por cada uno de nosotros para que Dios nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones, de cuerpo y el amor, la paz, la fe, la esperanza, la sabiduría, en nuestros corazones. Oremos por todos los que cumplen años en el mes de septiembre, especialmente por nuestras coordinadoras. Mago Gómez 8 de septiembre, Mariac P. Buenrostro 12 de septiembre, Mabiel Amador, 12 de septiembre, Rocío Romero 24 de septiembre, Cookies Hernández 24 de septiembre, para que Dios les siga llenando de amor, fe, esperanza, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.